Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos esta semana, la semana del 15 de mayo, con varios temas que vamos a estar abordando. Entre ellos, la semana donde avanza en el Congreso la ley corta de ISAPRES. Ya les contaba que permanece y persiste la tensión entre la Asociación de ISAPRES y el gobierno, mientras la ministra Aguilera, en una extensa entrevista, señalaba que el sistema y lo que pretende, digamos, este proyecto de ley en ningún caso tiene que ver con ponerle una lápida a las ISAPRES, en menos que se genere una fuga masiva de afiliados al sistema público de salud. No es lo mismo que piensan las aseguradoras privadas, ¿no es cierto? Y su presidente o su máxima figura, digamos, ha insistido en que el proyecto del gobierno es un mal proyecto, que la cantidad de dinero que se está evaluando, estos más de 1.400 millones de dólares que debieran ser devueltos, no es correcta esa cifra. En fin, un montón de temas que queremos despejar con un experto, y quiero pasar a presentar precisamente al abogado Pedro Barría. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias por invitarme a hablar de este tema tan complejo. Exactamente, Pedro, que quiero aprovechar a definir, o sea, decir que tú has sido un abogado que desde los comienzos, donde el sistema comenzó a mostrar sus grietas, tú comenzaste, ¿no es cierto?, a tener un rol bien preponderante respecto de tu defensa de varios de los afiliados, de los usuarios. Además, tú integraste la Comisión Asesora Presidencial para reformar el sistema privado de salud, y para terminar, probablemente eres de las personas que más sabe de ISAPRES en Chile. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, para partir conversando, es ¿cómo has visto la situación que se ha generado respecto a la presentación de este proyecto de ley y la reacción que ha tenido la Asociación de ISAPRES? Bueno, yo creo que la primera constatación que hay que hacer es que tenemos bajísima información de lo que está pasando. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte Suprema dictó un fallo en el caso de varias personas que estaban reclamando porque se le estaba aplicando la tabla de factores que había sido declarada inconstitucional por la Tribunal Constitucional. Claro, el año 2010. Pero la Corte Suprema probablemente, pensando que aparte de estas decenas de personas a quienes les estaba acogiendo su recurso de protección y ordenando que se le devolvieran los excesos y que a futuro se le rebajara el plan de salud, la Corte Suprema probablemente pensó que iba a venir una avalancha de casos iguales. Ya. Entonces, la Corte Suprema hizo algo que es inédito. Dijo que la Superintendencia de Salud, que no es parte del Poder Judicial, es otro poder del Estado, el Poder Ejecutivo, tenía que tomar cartas en este asunto y en un plazo de 6 meses tenía que calcular en todos los planes de salud cuánto se había cobrado en exceso y ordenar su devolución a los afiliados, si ese era el caso. ¿Por qué es inédito? ¿Por qué es inédito este fallo? ¿Por qué lo consideras inédito? Porque hay una norma procesal que dice que las sentencias solo tienen efecto relativo. Las sentencias solo afectan a las partes que litigan. Y aquí la Superintendencia de Salud no litigó. Tampoco. Este es un caso bien paradigmático porque, por ejemplo, efecto relativo a la sentencia. Se acoge un recurso a favor de un inmigrante que lo van a expulsar. Pueden haber 100 inmigrantes en la misma situación, pero ese fallo no se le puede extender a esos 100 inmigrantes en la misma situación.
Ya, entiendo si lo que tú estás diciendo. O sea, pero, pero espérame, ¿tú dices que se excedió en sus atribuciones la Corte Suprema? sí, se excedió en sus atribuciones, porque entró a darle instrucciones a una entidad administrativa que forma parte del Poder Ejecutivo y le fijó un plazo. Eso es absolutamente inédito. Ya, ok. Dicho lo anterior, ya está el fallo. Y el fallo, como dicen, no solo lo dice el gobierno, lo decimos todas las personas que habitamos bajo un Estado de Derecho, los fallos de la justicia se cumplen. ¿Qué se hace ahora y cómo observas, desde ese punto de vista, la respuesta que ha dado el gobierno? Bueno, a ver, siguiendo con la hilación del asunto, yo en este asunto, esto es un conflicto, pero es un conflicto no solo entre el gobierno y la superintendencia de salud o entre las ISAPRES y la superintendencia de salud, o entre las ISAPRES y el gobierno. Esto es un conflicto que tiene el carácter de un conflicto político institucional, porque Ya, hay un poder del Estado que está invadiendo las atribuciones de otro poder del Estado. Y a mí lo que más me preocupa es que los poderes que han sido invadidos no han reaccionado. ¿cuáles son esos? El poder legislativo y el poder ejecutivo. El Ya, poder ejecutivo no puede estarle pidiendo a la Corte un plazo para cumplir un fallo que va más allá de lo pero que la espérame, Corte pudo haber ordenado. pero ¿tenía el Poder Ejecutivo una respuesta distinta frente a un fallo Sí, de otro poder? ¿Y cuál sí, podría haber claro, sido? ¿Cuál podría haber claro sido que esa sí. respuesta? La, ¿Y cuál podría la, haber sido? la respuesta debería haber sido probablemente hacerse parte en el recurso de protección y pedir que el fallo se modificara en el sentido de que la superintendencia no podía estar resolviendo un problema de 13 años en 6 meses. Ya, eso no se ¿Te fijas? hizo. No Ya, se eso no hizo. se hizo. Y lo que se Desgraciadamente no hace, se hizo. ya, entonces, lo que se hace, y ahí quiero entrar en la respuesta que ha dado la ministra en una larga entrevista este fin de semana, donde la ministra trata de poner varios puntos acá, y entre ellos dice que no estamos impidiendo por ley que se creen nuevas ISAPRES. Dice que la Constitución sigue dando garantías de que la gente puede tener sus seguros privados, ¿no es cierto? Y que no se están estatizando las ISAPRES de facto, entre varias cosas. Entonces, yo quiero preguntarte, porque el gobierno efectivamente se tomó 6 meses y aquí está la respuesta. ¿Qué podría haber sido mejor respecto de la respuesta del gobierno para enfrentar este conflicto político, como dices tú? Yo creo que lo que habría sido mejor, pero antes de contestar eso, yo quiero decir lo siguiente. Lo que dice la ministra tiene toda la razón. Y uno de Ya. los problemas en los conflictos es cuando no hay confianza. Cuando una de las partes empieza a imputarle intenciones a la otra y la otra le imputa intenciones a la otra. O sea, yo no Ya. estoy de acuerdo. Las ISAPRES han estado ausentes de esto. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que las ISAPRES, después que salió este fallo en noviembre, no hayan hecho nada. ¿Y por qué crees Nada, tú que pasó nada, eso? nada judicialmente. No sé, no lo sé, no lo Ya, sé. Pero yo creo que toda la defensa pública se pudo haber hecho antes y se pudo haber hecho judicialmente. ¿Te fijas a tú? ver, entonces cuando tú dices que la ministra tiene razón, ¿a qué te refieres? ¿En qué Me sentido refiero tiene que tiene razón? razón en que el gobierno ha dado demostraciones de que no quiere cerrar las ISAPRES, no quiere con mano mora cerrar las ISAPRES, no quiere impedir que haya otras ISAPRES, y que está tratando de cumplir un fallo en la forma que sea menos lesiva posible para la continuidad del sistema. En Ya, eso la ministra tiene razón. ya, pero resulta que desde la Asociación de ISAPRES no opinan lo mismo y este fin de semana el ex presidente de la Asociación de ISAPRES, Rafael Caviedes, en una columna en El Mercurio, hablaba precisamente de que lo que está detrás de este proyecto de ley corta, de parte presentado por el gobierno, es ni más ni menos así: avanzar hacia el verdadero proyecto que es un sistema único estatal de salud. O sea, son dos mundos. No vamos a ponerle la Claro, lápida Sistema Nacional de Salud. son dos mundos porque desgraciadamente en este país la suposición de intenciones es una regla. Aquí a nadie se le concede bondadosamente que lo que está diciendo es cierto. No, hay una segunda intención, hay una tercera intención,
Y cuando en un país no tenemos confianza entre nadie, pasa lo que está pasando ahora. El extremo grado de polarización no solo en este tema, sino que en todos los temas. Tú esperabas, desde la larga experiencia que has tenido, ¿no es cierto?, con, digamos, presentando recursos en contra de las ISAPRES y teniendo además la participación que tuviste en esta comisión asesora para reformar el sistema de salud, ¿esperabas más autocrítica de la Asociación de ISAPRES? Sí, yo creo que aquí, como dicen, fallaron todos. O sea, sale el fallo del Tribunal Constitucional y creo que el gobierno de Piñera con el ministro Mañalich presentan un primer proyecto para tratar de darle una vía de solución a este y a otros problemas. Pero ese proyecto nunca avanzó, nunca se le tomó el peso a ese proyecto. ¿Por qué no Y avanzó? No avanzó porque tenía otras reformas que no eran compartidas, no se usaron las urgencias, no se estimó. O como no ha dicho el exministro Mañalich, o como ha dicho el exministro Mañalich, porque también las ISAPRES hicieron lo suyo para impedir que esto avanzara. No sé si lo dijo con esas palabras, quiero ser clara, pero el ministro ha puesto también el énfasis en que también las ISAPRES tienen una responsabilidad en lo que ha ocurrido. No, yo creo que las ISAPRES han tenido una responsabilidad en lo que haya ocurrido. A mí no me consta que hayan puesto obstáculos a esto, pero probablemente el ministro Mañalich tiene más información si era el ministro. No tengo por qué no creerle, pero que las ISAPRES no tuvieron una actitud proactiva es cierto. Ya, pero se quedaron y siguieron aplicando las tablas de factores. Ya, es que ahí por favor, quiero volver un poquito más atrás para después retomar el tema de la propuesta del gobierno de este proyecto de ley corta, para que las personas que nos están viendo hasta ahora entiendan y entendamos todo de qué hablamos, porque es muy enredado esto. El año 2010, estamos de acuerdo que el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto, Pedro? A ver si estoy entendiendo bien, establece que la famosa tabla de factores, es decir, discriminación por sexo y por edad, son inconstitucionales, ¿cierto? ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Y derogó 4 disposiciones de la ley de ISAPRE que se referían a ello. Ya, pues entonces, ¿qué es lo para dejarlo súper claro? Las mujeres hemos sido discriminadas, somos discriminadas cuando estamos en edad fértil, somos discriminadas cuando no estamos en edad fértil, las guaguas, en fin. Los ancianos también. Los mayores, o sea, por favor, digamos las cosas como son. O sea, hoy día ninguna persona mayor de 60 años tiene mucha viabilidad que se permanezca en el sistema porque es tan caro que el mismo sistema lo expulsa. Entonces, ocurre esto, pero recién en el 2019, para que me ayudes a entender bien lo que pasa ahí, se señala que se acabó esta diferencia entre hombres y mujeres, ¿verdad? Se hace una suerte de tabla pareja. Pero ¿cuál es el punto acá y se establecen nuevas definiciones respecto de la edad? ¿Qué es lo que ocurre? Porque aquí viene un punto que hace la Asociación de ISAPRES, que la Asociación de ISAPRES o que las ISAPRES no cumplen lo establecido en 2019. ¿Qué es lo que pasó ahí? Lo que pasó es que las ISAPRES, no me consta que todas, pero algunas, a pesar de la circular de la superintendencia que establecía una tabla de factores que no discriminaba por sexo y edad, algunas ISAPRES siguieron aplicando las tablas que originalmente tenían en los contratos, desentendiéndose de la instrucción de la superintendencia de salud. Entonces, pero espérate. Es que ahí perdona que la gente ir a la Corte de Apelaciones de Protección. Exacto, pero espérate. Ganaban todas las protecciones. Y ahí lo que dice Rafael Caviedes en su columna, que ellos lo único que hicieron, lo dice también el actual presidente de la Asociación de ISAPRES, ellos lo único que dicen es que ellos aplicaron la disposición que había establecido la Superintendencia de Salud del minuto. Entonces, yo no sé qué creerle. A ver, ¿qué pasó? Es que Mirna, ¿qué pasa cuando hay un conflicto? Y una parte dice, deben tanto, y la otra dice, no debo nada. ¿Qué es lo lógico en un Estado de Derecho y en un debido proceso? Que se haga un juicio ante la Superintendencia de Salud en que las ISAPRES sean parte y tengan derecho a defenderse, porque tienen derecho a defenderse, y se establezca en ese juicio, primero, si hay deuda. Segundo, ¿quiénes deben? Tercero, ¿cuánto es lo que deben? Y se establezca, porque el fallo de la Corte Suprema no dice nada al respecto. Si se hace un juicio ante la Superintendencia de Salud, hay 2 instancias en la Superintendencia y hay una última instancia por el recurso de queja ante la Corte Suprema. Ya, pero ¿quién tendría que haber iniciado ese juicio? ¿Podría el problema llegar de nuevo a la Corte Suprema? ¿Para qué? Para que la Corte Suprema dijera,
se debe tanto. Ya, pero ¿Por qué no se ha iniciado ese juicio? No, ¿quién debió? No, ¿quién debió iniciar ese juicio? la ISAPRE. Ya, y por eso a ti te llama la atención. A ver, pero es que volvamos al punto. Las ISAPRES no responden, las ISAPRES no, algunas no aplican, ¿no es cierto?, la definición nueva de tabla de factores pareja, hombres, mujeres, siguen cobrando, ¿no es cierto?, los planes en función de estas discriminaciones que se suponía que ya no se podían aplicar. Entonces las ISAPRES, o sea, primero tienen una responsabilidad porque cobraron de más, o sea, eso es un hecho Sí. objetivo. Ya, objetivo. Y las ISAPRES siguen, pero a ver, ¿cuál era la apuesta para entender ¿por qué no hicieron nada para detener esto si les iba a rebotar al final? Yo creo que no fue una decisión pensada, fue una decisión impensada en sus consecuencias. Como venía la rutina y la inercia de aplicar esto, lo siguieron aplicando. Ya, pero Siguieron espérame. aplicando. Pero entonces ahí hay un dolo, ¿o no? No, hay un incumplimiento civil. Hay un incumplimiento civil. No, el dolo es la intención positiva, es un delito ya. No, Sin duda. este es un incumplimiento civil. Ahora, la ISAPRE, yo no sé la razón por la cual han tenido esta actitud tan absolutamente prescindente O de lo que displicente. pasa. O displicente. O displicente de lo que pasa, porque yo ISAPRE, sale el fallo de noviembre de la Corte Suprema que da los 6 meses, yo inmediatamente inicio un reclamo ante la Superintendencia de Salud y decirle, a ver, hay que fijar cuánto debemos ya, hagamos un juicio, que haya un peritaje, que se establezca, y que se establezca por una sentencia judicial del órgano que sí puede establecer cuánto deben las ISAPRES, porque la Corte Suprema en lo que sí actuó bien es que en un recurso de protección no puede estar estableciendo lo que deben. Si un recurso de protección es una acción cautelar de urgencia. Okay. ¿Qué es lo que te dice? Mire, a este señor le han cobrado más, devuélvanle todo lo que le han cobrado. A este señor por el niño hasta los 2 años le cobraron más, devuélvanle esa plata. Y a futuro, cóbrenle de otra forma. Ya, entonces, las ISAPRES siguieron actuando, muchas de ellas, algunas, entiendo que otras no, pero muchas de ellas siguieron actuando. Aquí no ha pasado nada, chuteando la pelota para adelante, podríamos decirlo en términos muy simples, y ocurre que hoy día hay un tema que le podría rebotar al gobierno, a cualquier otro gobierno, o sea, gobierno, quiero decir, de cualquier signo político, quiero decir. Pero a este gobierno se le achaca, ¿no es cierto?, una suerte de intención velada de querer avanzar hacia un sistema único de salud donde desaparezcan las ISAPRES, y ahí viene toda la discusión respecto a las dos almas, y la ministra se ha encargado de decir lo contrario. Tú dices que tú le crees a la ministra, que efectivamente... Sí, yo le creo a la ministra, pero avanzo algo. Yo estuve en esa comisión asesora presidencial de la reforma de la ley ISAPRES, sí. Y la posición de tener un sistema único de salud es tan legítima como la posición de tener un sistema mixto o dual. Mixto, ahora, por supuesto. Esto es muy grave. Imagínate que esto hubiera pasado en medio del momento culminante de la pandemia. Claro. ¿Qué habría pasado? Las clínicas habrían seguido dispuestas a seguir atendiendo como le había ordenado el ministro Mayer que lo hiciera en uso de sus atribuciones, sin saber después si las ISAPRES iban a responder o no iban a responder, si iban a quebrar o no iban a quebrar. Ahora, yo creo que uno tiene obligación de creer las cosas. Si las ISAPRES dicen que si devuelven esa plata van a quebrar, mi primera tendencia es a creerlo. Van a quebrar. Van a quebrar, dices tú. No tengo ni un antecedente, pero mi primera tendencia es a creerlo. Pero también podría ocurrir que se estableciera un juicio en el cual se determinara si se ha cobrado en exceso, a quién se le ha cobrado en exceso, cuánto se le ha cobrado en exceso, de cuándo a cuándo, porque hay gente a la que no se le ha cobrado en exceso. Ya, pues, pero espérame, pero ese trámite o esa investigación interna ya lo hizo la superintendencia, pues si para eso se tomó los 6 meses. Pero lo hizo unilateralmente, sin oír a la otra parte. Eso no es una regla del debido proceso. Sí, escúchame una cosa. Si me demandan a mí en un banco por un crédito hipotecario y fija una cifra X y el juez no me notifica y tramita todo el juicio en ausencia mía y después determina que debo 1.000 millones de pesos, ¿te parece lógico?
Ya, pero entonces ahí tú me dijiste al comienzo que las ISAPRES no se habían movido, hablemoslo así, para establecer su punto. Pero espérame, la ministra dice, le preguntan a la ministra si es efectivo que las ISAPRES hicieron una contrapropuesta en cuanto solamente a platas. Y la propuesta que dice la ministra, que pusieron las ISAPRES sobre la mesa, en contraste con estos 1.400 millones de dólares que calculó el gobierno, es que la propuesta, dice ella, no tuvo sustento jurídico. Y eso, dice, no podemos asumirlo porque no se le hizo directamente a la Corte, sino que fue una propuesta que, en definitiva, no daba el ancho desde lo jurídico. Entonces, pregunta, de afuera, ¿cómo ves tú esta respuesta y esta ley? Yo creo que la respuesta de la ministra, que no es abogado, ¿Ya? aduciendo razones jurídicas que no explica, a mí no me satisface. Ya. A mí no me satisface que ella diga no era válida jurídicamente. No sé a qué se refiere. Lo que sí es cierto es que cualquier propuesta que hubiera hecho la asociación, las ISAPRES individualmente, porque la asociación de ISAPRES no es parte en este asunto, pero cada una de las ISAPRES, no la tendría por qué haber hecho a la Corte Suprema si la Corte Suprema no está tramitando un juicio ejecutivo de cobro de una deuda. La podría perfectamente haber hecho ante la Superintendencia de Salud. Ahora, yo encuentro que la Superintendencia de Salud ha sido de una falta de proactividad total. Si no, ¿De esta superintendencia o de las anteriores? Esta superintendencia. Las anteriores también, porque veían que el problema se incrementaba y se incrementaba. Pero esta superintendencia, ante el fallo que le comunican en noviembre de la Corte Suprema, si llega a calcular esto de los 1.400 millones de dólares sin participación de las ISAPRES, debió haber abierto un juicio, un procedimiento, haber citado a las ISAPRES, haber creado comisiones, haber llamado a expertos y haber determinado cuál es la deuda. Ahora, por supuesto que tampoco es válido que alguien diga no tengo ninguna posibilidad de pagar la deuda hoy ni en 100 años, sin estar precisado cuál es la deuda. Porque a mi juicio, la deuda no está precisada. O sea, esta deuda, tú dices que no no está es... precisada. No está precisada porque el deudor no ha dicho, sí, señor, yo debo esa plata, o no, señor, yo debo menos plata. O no, señor, no debo nada, y lo voy a demostrar. Para mí, la deuda judicialmente no ha sido establecida de acuerdo a las reglas del debido proceso. Ya, entonces acá tú dirías que lo que ha primado es la desconfianza política de ambas partes involucradas en este conflicto. La desconfianza política y la emocionalidad total. Mira, en el Principito, el zorro le da un consejo al Principito y le dice, te voy a dejar un regalo antes de irme. Le dice, lo esencial es invisible a los ojos. Solo se puede ver bien cuando se mira con el corazón. Y aquí no se ha estado mirando con el corazón. Ahora, pensando además que en ese corazón están los 3 millones y tantos de afiliados que podrían verse seriamente afectados. Que son el jamón del sándwich. El jamón del sándwich. Pero mira, sigamos con el tema. Pero sobre el tema de los afiliados me gustaría, antes que tú vayas a terminar, decirte algo. Mira, la situación de los afiliados a FONASA no es culpa de los afiliados de ISAPRE. Si una persona, perdona que yo me voy a colocar yo como ejemplo, por supuesto, si una persona que a los 72 años tiene un plan de salud por el cual hace 5 años decidió pagar 500.000 pesos mensuales, 500.000 pesos mensuales, y que esa persona ha tenido 2 cánceres y un montón de enfermedades crónicas, todas atendidas por la ISAPRE, y que esa persona piensa que en esta etapa es cuando más se va a enfermar y cuando más va a necesitar del ISAPRE, y me coloco yo como ejemplo, pero son miles de ejemplos, que se termine el ISAPRE en la cual ha estado invirtiendo todo este tiempo para que le responda ahora, es de una injusticia atroz. Pero por supuesto. Porque yo te digo lo siguiente, en el proyecto de ley, que yo sepa, no está determinado qué pasa con los tratamientos que están en curso por las ISAPRE. ¿Cómo los va a hacer FONASA? No está establecido si FONASA va a seguir financiando medicamentos conseguidos a través de recursos de protección por las ISAPRE.
no está establecido un montón de puntos. No se está establecido si la gente que ha conseguido por recursos de protección en el ISAPRE hospitalización domiciliaria la va a seguir teniendo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¡Pum! Baja de la calidad. Y la baja de la calidad viola un principio fundamental de los derechos humanos, que es el de la progresividad. En materia de derechos humanos hay que progresar, no hay que retroceder. Entonces, es absolutamente injusto que el pato de la boda lo paguen los afiliados de la ISAPRE, sobre todo los más viejos. Pedro, se nos va a ir acabando el tiempo, así que quiero repasar algunos temitas contigo y que tienen que ver con lo siguiente. Cuando Rafael Caviedes, más allá que haya dicho que lo sacaron de contexto, lo que tú quieras, pero él dijo en una entrevista que el sistema de ISAPRES no se podía dar el lujo de recibir personas enfermas, lo que estamos evidenciando es que efectivamente, como esta es una empresa y este es un negocio de seguros, pero nosotros no somos autos. O sea, no. El auto se echa a perder, el auto tiene un choque, ¿no es cierto? Y la ISAPRE, ¿qué es lo que hace? Perdón, perdona el lapsus, pero tiene que ver. ¿Qué hace la compañía de seguro? Te aumenta la prima, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿qué pasa con esto que tú acabas de decir? Yo me voy envejeciendo, el sistema a mí como mujer me discriminó cuando era mujer fértil, me discrimina ahora que soy mujer no fértil y me va a seguir discriminando porque me voy a empezar a enfermar por razones evidentes. Entonces, ¿hay alguna parte de este sistema de salud que no está funcionando? O sea, porque si va a ser solo para las personas que no se enferman y los famosos autos que nunca chocan, entonces estamos mal, ¿o no? Sí, estamos mal, y lo que ha faltado es diálogo. Lo que ha faltado es lo que ha faltado en el proceso constitucional también. Diálogo vis a vis, en contacto. Cuando las personas están en contacto, empiezan a cambiar su percepción de las otras personas. Y ya el otro no es el bandido que trae el cuchillo debajo de la camisa para asesinarlo, sino que a lo mejor tiene los mismos intereses o intereses parecidos. Todos los pueblos que han sufrido dictaduras, guerras civiles, golpes de Estado, han logrado salir de eso gracias a que los antiguos opositores que estaban dispuestos a matarse entre ellos, después en el exilio o en las cárceles, se dieron cuenta que los intereses de ellos por la democracia eran muy parecidos. Y se hicieron grandes alianzas y salieron los países adelante, Chile entre otros. Entonces, aquí se ha hecho todo lo contrario. Perfecto, pero entonces, ¿hacia dónde va el sistema? ¿Qué va a pasar, dirías tú, para que me hagas una especie de pronóstico, ¿no? Dado todo lo que hemos conversado, ¿qué va a pasar con este ¿Qué va a pasar? Tema? Sí. Yo creo que la ministra Aguilera, con el liderazgo que ha demostrado y la imparcialidad que ha demostrado, debiera hacer lo mismo que hizo la presidenta Bachelet en 2014. Debiera citar una comisión integrada por todas las partes que tienen intereses en este asunto y que diseñaran una salida a este problema. Una salida que tome en cuenta a los afiliados a FONASA y a los afiliados a ISAPRE. Y sobre todo a los más vulnerables. Pero desoyendo el fallo de la Corte Suprema. Es que el fallo de la Corte Suprema tiene que cumplirse en los casos que hay, pero no puede el fallo de la Corte Suprema fijarle un plazo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para resolver un problema tan complejo. Pero si eso ya está, si ya lo fijó. Fue una decisión irreflexiva. Ya, pero está. A mí no importa. La Corte Suprema no puede hacer nada si llegan los 6 meses y no hay una solución. Yo creo que lo mejor sería que la Corte Suprema se le dijera, mire, en los 10 casos esto se cumplió el fallo y por favor, nosotros estamos en una comisión, vamos a tratar de resolver este problema, que no lo podemos resolver ni en 6 meses ni en 12 meses, un problema que se arrastra por 13 años, pero por más de 13 años, pues desde que las ISAPRE existen, se arrastra este problema de la discriminación por edad, por sexo, la selección por riesgo, la teoría del limón, que la ISAPRE exprime el limón hasta que se acaba, después lo bota. No, este es un problema grave. Ahora, cuando los ejecutivos de ISAPRE escuchan esto que yo estoy diciendo, reconocen mucha responsabilidad. A mí no me interesa que salgan en el diario, en la tele, haciéndose una harakiri, diciendo, oh, que hemos sido malos. No, sino que reconozcan nomás que hay que cambiar.
Ya, pues, y cuando reconocen esa responsabilidad más pa' callado, más en el off the record, ¿qué reconocen exactamente? ¿Cuál es? Porque hasta ahora, te vuelvo a decir, o sea, lo que uno echa de menos en esta conversación es que haya un mea culpa. Entonces, ¿cuál es ese mea culpa que se cuenta tras bambalinas? Mira, más que mea culpa, un cambio de actitud. Un cambio de actitud. O sea, si Ortega en Nicaragua no reconoce nada, pero deja de perseguir opositores y reabre los diarios, a mí me basta. O sea, no es necesario que la persona reconozca o que se cambie el uniforme y se ponga una corbata con una perla. No, no es necesario. Lo que importa es que cambie la actitud. Ya, ¿y cuál sería la actitud que debiera cambiar desde tu punto de vista respecto a las ISAPRES? Yo creo que las ISAPRES tendrían que tomar un papel proactivo y decirle a la superintendencia, formemos una comisión, veamos esto, aquí están nuestros técnicos, pónganlos de ustedes, veamos qué es esto y veamos cómo lo resolvemos. Porque el problema no es solo resolver el problema de la plata, es también resolver las preexistencias. Hay un montón de cosas que resolver. ¿Te fijas? O sea, aquí no se resuelve el problema ni aunque los inversionistas de la ISAPRE, que ya siendo casi todos tranqueros, dijeran, tomen, aquí está $1.400.000 o 3.000 millones de dólares, paguen la deuda y sigan adelante. Ya, No esa se resuelve cifra con eso. es, por supuesto que no, pero esa cifra, para dejarlo más claro todavía, ¿para ti es inabordable? Yo creo que es inabordable. Inabordable de pago chin, de un golpe. Pero es No sé, abordable con otra fórmula. ¿cómo cuál? Con fórmula prestaciones, excedentes, rebajas de planes preferentes y un montón de cosas. Correcto. Mira, si uno de los problemas más graves que hay con las ISAPRES es el problema que pasó con los supermercados. Antes de los supermercados, yo le iba a comprar a don Lucho en la esquina y don Lucho me decía, este jamón está antiguo, este está bueno. Pero en el supermercado yo no puedo hablar nada no conozco el dueño está difuso. En la ISAPRE, y eso se lo dije yo a los directivos de la ISAPRE en la comisión, el afiliado nunca pasa del mesón. Sí. Nunca llega a hablar con un gerente comercial, nunca llega a hablar con el gerente general, jamás. Además les dije otras cosas, les dije cómo va a ser posible que los bancos, las compañías de seguro hagan competencias de golf o de fútbol o de béisbol con sus clientes y ustedes nunca hagan nada. Bueno, es que ahí también hay una crítica al sistema, ¿no? A la forma en que se fueron separando y alejando también de las necesidades de las personas. Bueno, Pedro, tenemos mucho más que conversar contigo, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo quiero darte las gracias. Yo creo que es una primera buena conversación que tuvimos. Te invito para la siguiente oportunidad porque este tema, créeme que va a seguir, por cierto, generando. Con mucho gusto y además porque Te agradezco. te digo lo siguiente, porque Dime. yo tengo interés en el tema. No solo como abogado, tengo interés como afiliado. Claro que o sea, sí. para mí es fundamental que las Por ISAPRES supuesto. sigan existiendo. Bueno, gracias entonces, Pedro, por estar con nosotros esta mañana y te dejamos, como te digo, invitados para la próxima oportunidad que podamos seguir conversando sobre este temazo. Gracias, Con Pedro. mucho gusto. Gracias. Nosotros vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Vamos a ir a un corte y al regreso, ya les decía, vamos a estar conversando con el economista y expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, militante de Revolución Democrática. Estamos hablando de Noam Titelman, que acaba de escribir un libro, La Nueva Izquierda Chilena. Ya volvemos.